Do not make noise. Hola, Javier. Hola, Manuel, ¿qué tal? Buen día. Buen día. Ahí está Mónica también. Sí, ya la veo. Lo que pasa es que no la pude escuchar. Está silenciada. Tu micrófono. Sí. Vamos a ver qué ¿Qué tenemos? Javier, ¿pueden ver lo de la UTLA, perdón? Sí, Ok. perfecto. De acuerdo, gracias. Esperemos. Mm.
Iniciamos en 2 minutitos ya. Según mi reloj, faltan 2 minutos. Muy bien. ¿Todo bien, Manuel y Javier? Todo muy bien. Todo Qué muy bien. bueno, qué bueno. Estamos listos entonces. Faltan 2 minutos. No sé, mi teléfono dice 10:59 y la computadora 10. Ah, no, también 10:59. Segundos, Sí, nada más. son las 59, sí. Ujú. Sí, esperemos. Sí. Creo que Ok. Entonces, creo que empezamos, ¿no? En honor al tiempo, empezamos a tiempo. Ok. Bueno, buenos días con todos. Bienvenidos, sí, a nuestro cuarto webinar de la Escuela de Hospitalidad y Turismo. En esta mañana vamos a hablar sobre planificación y preparación para la gestión sustentable de riesgos y crisis en el turismo. Tema que es de alta relevancia dadas las circunstancias que se están viviendo. En esta ocasión contamos con la presencia de 2 expertos en planificación turística. Tenemos al doctor Manuel González, que es consultor en planificación y operaciones turísticas, profesor investigador del máster y gestión de cambio y dirección de empresas de turismo en la Universidad de Alcalá de España, y también profesor investigador del programa de turismo y profesor y miembro del núcleo académico básico del doctorado en ciencias administrativas y gestión turística de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Contamos también con la presencia del doctor Javier Contreras, consultor en planificación y gestión turística del territorio y docente investigador estrella de nuestra facultad docente investigador Sistema Turismo Sostenible, que es un docente estrella de la USLA, de la Escuela de Hospitalidad y Turismo. Nos da muchísimo gusto contar con todos ustedes. Seguiremos teniendo webinars. Antes de ceder la palabra al doctor Manuel González, quiero contarles, para que estén tranquilos, que toda la presentación va a estar grabada y para pasado mañana estará ya subida en nuestro canal de YouTube, por lo que pueden acceder a ella por medio de nuestras redes sociales, las cuales aparecerán en un segundito en el chat. Así es que pueden estar tranquilos. Si no alcanzan a alguna gente a tomar fotos de las diapositivas o lo que sea, va a estar la grabación disponible. Asimismo, en nuestras redes sociales se pueden seguir enterando de todos los webinars que continuaremos teniendo para apoyar a la industria, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, porque hemos tenido gente pues, que se ha unido a nuestros webinars de todas partes del mundo. Así es que bienvenidos, bienvenido Manuel, bienvenido Javier. La palestra es suya. Manuel, te cedo entonces ahora eres tu anfitrión para que puedas compartir tu pantalla, ¿sí? Muy bien. Ok, adelante Manuel. Ok.
Muy buenos días a todos. Es un gusto muy grande para nosotros, bueno, pues estar en esta actividad que ha programado la Universidad de las Américas de Ecuador. Muchísimo gusto recibirlos a todos, la verdad, es un placer debatir sobre este tema en tiempos tan importantes para compartir y debatir. Bueno, pues el tema que les voy a presentar en el día de hoy y al cual voy a estar abierto evidentemente para consultas, para comentarios, para las cuestiones que necesiten, es la planificación y preparación para la gestión sustentable de riesgos y crisis en el turismo. En este caso, bueno, pues el objetivo del debate es promover el conocimiento sobre la actual crisis y proporcionar herramientas y estrategias, ¿no?, que faciliten la búsqueda de respuestas y opciones para la recuperación del turismo. Yo creo que todo esto es lo que estamos buscando en general todos, ¿verdad? O sea, bueno, pues conocer un poco más de la problemática que se está produciendo y en función de ella tratar de buscar soluciones, buscar alternativas que nos puedan ayudar. El contenido que les voy a presentar en el día de hoy va a estar estructurado de la siguiente manera. Les voy a comentar primeramente sobre un marco teórico conceptual para la comprensión de las crisis en el turismo. Segundo, le voy a hablar sobre el modelo para la gestión basado en la integración de los riesgos y las crisis. Le voy a presentar finalmente un procedimiento metodológico con el que hemos estado trabajando. Son cuestiones que incluso muy recientemente hemos estado preparando, hemos estado elaborando, en el cual integramos tres momentos importantes. Estos momentos son, en primer lugar, el análisis del evento y la situación de crisis generada. ¿Qué quiere decir? El análisis de la COVID-19 y la situación de crisis que está asociada con la misma. Para ello les voy a presentar también un esquema a través del cual puedan bueno, pues comprender el evento y el ciclo de vida de las crisis, que acabamos de elaborar también un esquema para tratar de comprenderlo. Segundo, les voy a plantear la identificación de los efectos de las crisis provocadas por la pandemia. Y tercero, algunas posibles respuestas para la recuperación de la crisis con estrategias relacionadas con las fases epidemiológicas de la pandemia, así como algunos eventos que tienen relación y en particular estamos proponiendo una estructura para el análisis de las etapas de crisis y post-crisis. De manera que quiero que observen bien, ¿vale? Aquí van a ver, en el punto número 3 están tres cosas medulares, está nuestra propuesta, está las cuestiones en las cuales creemos que ustedes deben debatir y analizar, porque lo primero es analizar el evento y la situación de crisis. Segundo, identificar los efectos de la crisis provocada por la pandemia. Y tercero, buscar posibles respuestas tanto a los eventos que se están produciendo durante la etapa de crisis como de la etapa de recuperación. Por tanto, yo me voy a concentrar fundamentalmente en estos aspectos. Voy a partir de identificar una problemática, ¿verdad? Los cambios sin precedentes que está afrontando el turismo como consecuencia de esta pandemia generada por la COVID-19 están provocando un problema crítico a nivel global. Esto lo sabemos todos y de hecho estamos inmersos en esta problemática. Incluso ya se plantea que estos cambios que se están produciendo podrían generar una reconversión completa del sistema de turismo mundial. O sea, estamos esperando un cambio, estamos esperando una transformación completa a partir de esta problemática en el turismo, en las maneras de operación y en los enfoques, la filosofía y todas las cuestiones relativas con la operación del turismo. ¿Qué pasa? En estos momentos se han identificado una serie de consecuencias relacionadas con el brote de esta pandemia y la Organización Mundial del Turismo ha planteado, y fíjense qué interesante, y creo que todos estamos al tanto de esto, que las llegadas de turistas internacionales pueden disminuir como resultado de esta crisis entre un 20 y un 30% en el año 2020. O sea, estamos enfrentados a una situación realmente preocupante, sobre todo los que estamos vinculados, los que ustedes que tienen negocio, los que tienen empresa o los que están bueno, pues integrados a los procesos de dirección, de gestión. Es un fenómeno realmente importante al cual nos estamos preparando, por tanto, requiere de una dedicación muy intensiva en la búsqueda de soluciones. Esto, según la OMT, pudiera generar una pérdida de 300 a 450.000 millones de dólares. O sea, una pérdida realmente sorprendente. Nos proponemos entonces como interrogante central para el trabajo de esta sesión la siguiente: ¿cómo promover
capacidades de respuesta ante la crisis generada por la pandemia COVID-19 en el turismo. O sea, vamos a pensar, vamos a reflexionar, vamos a buscar opciones entre todos, que creo que son las mejores, cuando todas las ideas se ponen juntas, cuando todas las ideas se hacen coincidir para buscar estas posibles soluciones que requieren inmediatamente de nuestras competencias y por tanto de nuestra actuación. Para nosotros poder comprender esto, yo creo que tenemos que tomar en cuenta una serie primeramente, de conceptos para estar muy claros en cómo tenemos que trabajar. Nosotros tenemos que saber interpretar muy bien los conceptos de riesgo, los conceptos de resiliencia y los conceptos de crisis vinculados al ámbito particular del turismo. ¿Qué es el riesgo? Bueno, pues el riesgo, y hago alerta en esto, es muy importante que aunque estamos en medio de la crisis, pensemos en el riesgo. ¿Por qué? Porque hay una cadena, hay una relación muy estrecha que se establece entre el riesgo como la probabilidad precedente de desencadenar un fenómeno, un suceso como esta crisis, en dependencia, por supuesto, de la vulnerabilidad y de todos los elementos que la componen, y la crisis propiamente dicha. De manera que nosotros no podemos, bajo ningún concepto, en el orden operativo, separar el análisis del riesgo y el evento propiamente de crisis. Y esto nos tiene que servir de lección de experiencia para próximos eventos a los cuales seguramente vamos a seguir enfrentándonos, porque la preparación desde la etapa del estudio, la evaluación de los riesgos tiene que ser mucho mejor, tiene que ser muy superior y los esfuerzos tienen que estar mucho más orientados a esta etapa de previsión, a esta etapa de preparación previa y a esta etapa de búsqueda de respuestas tempranas ante el probable riesgo. La vulnerabilidad es muy importante que la tomemos en consideración y nosotros como países latinoamericanos, especialmente ustedes en Ecuador, saben que no todas las comunidades, no todos los destinos, no todos los negocios tienen la misma vulnerabilidad. Desafortunadamente, los más vulnerables son los que van a tener las peores consecuencias derivadas de la crisis. Por tanto, ahí tenemos que centrar la mayor orientación, ahí tenemos que centrar el mayor esfuerzo de nuestra atención. La vulnerabilidad es un determinante en el caso de las crisis muy importante que nos expresa el tipo y la cantidad de los daños acaecidos y la susceptibilidad que tenemos para experimentar esos daños. Está compuesta, y escuchen bien, porque todo esto lo voy a integrar en un modelo posterior para tratar de ayudarlos a comprender y nosotros tratar de comprender mejor esta problemática. Hay tres factores de la vulnerabilidad que yo voy a retomar posteriormente. Uno es la exposición. La exposición que tenemos hoy todos con respecto a la COVID. Es la condición de desventaja que tiene un receptor con respecto al riesgo que se está o se puede producir. Segundo, importante, la susceptibilidad. ¿Qué es la susceptibilidad? Es la fragilidad interna ante ese posible impacto que se pueda generar. Y tercero, un concepto que todos estamos trabajando, que es la resiliencia como una capacidad evidentemente que nos da la posibilidad de resistir, de evidentemente, asumir toda esta problemática. Estos conceptos los voy a integrar posteriormente, por tanto, llamo la atención y todo el que quiera comprender, todo el que quiera buscar soluciones, no se pueden buscar soluciones si no comprendemos el fenómeno, si no comprendemos la causa del fenómeno. Por tanto, toda orientación metodológica que queramos desarrollar para buscar posibles soluciones han de estar basadas en la comprensión esencial de este fenómeno. La crisis, que es el segundo concepto que voy a trabajar en este análisis, o sea, previo, el riesgo, la crisis como resultado del riesgo, es un proceso extraordinario, no deseable, a menudo inesperado y limitado, que puede generar toda una serie de consecuencias que tienen diferentes niveles de impacto y evidentemente ante las cuales tenemos que buscar una solución para que la organización reciba el menor impacto posible. No les estoy leyendo las definiciones conceptuales, las van a tener si quieren, son cuestiones que ustedes podrán reanalizar, reestudiar. Esto hay que estudiarlo mucho, esto hay que tratar de comprenderlo mucho, esto hay que buscarle muchas posibilidades para poder tener una comprensión holística e integradora en este caso y sobre todo preventiva de estos fenómenos.
Las crisis, y es importante en primer lugar que partamos de esto, las crisis pueden tener diferentes indicadores de clasificación. De acuerdo a la escala, la crisis puede ser global, nacional, local e incluso llegar hasta un solo negocio. Esta ante la que estamos es una crisis global. Por su naturaleza puede estar generada por eventos naturales, por guerras, por mil cosas, entre ellas las médicas, o sea, un evento de salud como el que tenemos en la actualidad. La extensión, que es un fenómeno muy importante que está caracterizando a la COVID-19, es la gravedad versus la capacidad de mantener bastante localizado este fenómeno. Fíjense ustedes que un problema grave de esta crisis, más que la mortalidad que trae asociada, es la extensión, la expansión que ha tenido a nivel mundial. El otro criterio importante es la temporalidad, o sea, la duración e impacto en el corto y largo plazo. He elaborado un esquema que les voy a mostrar más adelante, donde trato de que vean cómo se da este fenómeno de la temporalidad. Los sectores afectados y las etapas del evento, ¿vale? Desde el movimiento inicial, o sea, del desarrollo incipiente, el crecimiento, el pico que alcanza la mejora. Ojo, importantísimo, la segunda ola, esa es para la que tenemos que prepararnos. No sabemos aún si realmente va a haber una recaída. En eventos anteriores se ha producido, incluso hay eventos anteriores donde la segunda ola ha sido mucho más impactante que la primera. Por tanto, no podemos quedarnos cruzados de brazos y esperar o pensar que vamos a salir inmediatamente de ella. Hay que prepararse y preparar todas nuestras organizaciones para un evento posible, si no ocurre mejor, pero que no nos pueda, ocupar de una manera desprevenida, antes de una recuperación y de una postcrisis. Asumir esto con realismo es la mejor manera que tenemos para salir felices de la situación. O sea, ocultar información o pensar que no va a ocurrir es un riesgo muy grande que corremos y no es lo conveniente. Lo conveniente es interpretar la situación tal como está ocurriendo para afrontarla con la seriedad que esto requiere. Aquí yo les quiero compartir un gráfico que he elaborado sobre el proceso integrado de gestión de riesgos y crisis en el turismo. Fíjense, en la parte superior tienen una barra donde pongo las 3 etapas de la crisis, o sea, antes de la crisis, antes de que empezáramos incluso con esta crisis, durante la crisis en la que estamos actual y después o post-crisis. Esto se corresponde con las barras que están debajo, donde pueden ver que la etapa antes de la crisis se corresponde con otra que otros autores han denominado reducción y preparación, o otros autores le han llamado proactivo o preventivo. La etapa que está en el medio, la de crisis, que se corresponde debajo con la respuesta o momento de verdad a lo que otros le han llamado reactivo o correctivo, y después de la crisis, que es la última columna, donde tenemos debajo la correspondencia con la recuperación, ¿vale? A esa es a la que todos deseamos llegar, pero evidentemente hay que transitar por las dos anteriores, porque es un proceso en cadena, es una relación que tenemos que comprender. Vayamos al centro del gráfico a continuación. Fíjense, antes de la crisis, ¿a qué nos expusimos? Antes de la crisis nos exponemos al riesgo. Por tanto, hay que pensar en el riesgo de otra crisis o hay que pensar en el riesgo de una segunda ola de una misma crisis, ¿vale? Entonces, el riesgo es la probabilidad determinada por una amenaza y una vulnerabilidad que anteriormente habíamos explicado. Una vez que hemos comprendido esa etapa, que es la más importante para prepararnos y para prevenir todo lo que puede estar ocurriendo, vamos a la parte del centro donde tenemos el evento de crisis. O sea, miren cómo el riesgo determina el evento de crisis. Estos eventos de crisis pueden estar condicionados por fenómenos naturales, como les decía, políticos, sociales, económicos, tecnológicos, etc. Y este evento de crisis es el que va a desencadenar, es el que va a producir la situación de crisis. ¿Cómo se da la situación de crisis en la que estamos viviendo? Bueno, pues comienza con una etapa de alerta ante la crisis, de alarma a la crisis, de peligro al que estamos expuestos, de emergencia, como la pandemia esta global, de desastre y de catástrofe cuando se registran los fuertes impactos.
Esta situación de crisis de la que les estoy hablando provoca efectos o impactos como evidentemente los efectos que se están produciendo para la salud, lo que requiere de una resiliencia a partir de los elementos de evidentemente la capacidad que tengo para recuperarme. Esa hay que potencializarla, esa depende en gran medida de nosotros. Por eso, hoy en día que estamos insertos en la crisis, yo a veces, incluso aquí en la universidad, con mis propios alumnos, les pregunto qué están haciendo. Y bueno, pues la gente está en la casa y no está haciendo nada. Grave error. Este es el momento que más tenemos que trabajar. Estamos en la casa, estamos confinados. Por tanto, es el momento que tenemos que estar estudiando los mercados. Es el momento que tenemos que estar analizando nuestras propias estadísticas de cuál ha sido la trayectoria de mercado de nuestro negocio, de cuáles han sido los comportamientos y cuáles han sido los factores que potencializan mi negocio, tanto los factores internos como los factores externos que lo han condicionado. Este es el momento de pensar en cuáles son los productos que voy a relanzar después de la crisis. ¿Qué valor le voy a agregar a estos productos para el relanzamiento? ¿A qué nuevos segmentos de mercado me voy a dirigir? ¿Cómo voy a seguir operando con mis actuales segmentos de mercado? ¿Cuándo voy a poder hacer un relanzamiento, un lanzamiento temprano nuevamente de mis productos? Tengo que analizar en detalle los componentes de mi producto, qué recursos y atractivos tiene mi producto, cuáles son los elementos de la planta turística que están contenidos en mi producto, cuáles son las facilidades y las accesibilidades. O sea, yo tengo que hacer un análisis detallado y este es el mejor momento para hacerlo. No es momento para cruzarse de brazos y no trabajar. Todo lo contrario, el éxito de la salida de la crisis, el éxito de las soluciones y la respuesta va a depender de este momento de crisis en que estamos y de lo que hayamos hecho durante estos días. Son los días de aprovechar más de 8 horas a trabajar en nuestro negocio, a proyectar y hacer toda una serie de estrategias para generar una respuesta acertada cuando ocurra el momento de cese de la crisis. Entonces, esto es importantísimo como filosofía. No es momento para estar sentado, no es momento para estar lamentándonos, es el mejor momento para trabajar muy fuerte frente al reto que nos está poniendo esta crisis. Y buscar las oportunidades, también es importante y no podemos hablar mucho de esto por los tiempos, pero lo más importante ahora es que saquemos cuáles son las oportunidades que podemos aprovechar a partir de esta situación de crisis, ¿vale? Hay otros autores, y esto prácticamente lo voy a pasar por arriba, hay otros autores y hay otras clasificaciones que la crisis tiene indicada más etapas. A mí me gustaría solo mencionar la etapa 2, que es la etapa prodrómica, que algunos autores le llaman, y que es la etapa de advertencias tempranas. Esta etapa es muy importante durante un evento de crisis. O sea, todas las advertencias tempranas y todos los comportamientos tempranos que podamos asumir van a ser factores de éxito que podemos posteriormente posicionar. La fase de emergencia, que es la número 3 en esta tabla que tienen aquí, y la de continuidad de la crisis. Fíjense cómo estas clasificaciones hablan de 3 fases que yo les he explicado anteriormente dentro de la etapa de crisis y que han de ser muy importantes. E incluso las 2 últimas, la 5 y la 6, como etapa de recuperación y etapa de resolución. Hay que pensar muy bien y aquí les dejo toda una serie de punticos que ustedes pueden identificar y que les sirva como una lista de chequeo o control para su negocio para ver qué he hecho, qué había hecho, cómo estaba anteriormente preparado y de estos puntos cuál tengo, cuál no tengo y cómo lo pudiera mejorar. Sobre todo concéntrense en la fase 5 y en la fase 6, que son las fases que más estamos interesados todos para la recuperación y la resolución. De hecho, tengo otras listas de chequeo mucho más amplias, mucho más desarrolladas, que también las pudiera compartir, dado el caso, si así les interesara, desarrollada por toda una serie de ítems que posteriormente les voy a comentar. Aquí está mi propuesta, aquí está el esquema con que estoy trabajando y el esquema que les quiero compartir. Yo les he puesto esquema metodológico para la gestión de la crisis COVID-19 en el turismo y lo he dividido en 3 partes. Una etapa a la que le he nombrado el evento COVID y la situación de crisis que se ha generado. Otra etapa derivada de ella, paso a la 2, de los efectos de la crisis provocada por la COVID. Y una tercera, cuáles responden y que son la respuesta
a la crisis y todas las opciones que voy a tener para la recuperación. Voy a comenzar por la 1. En primer lugar, les voy a hablar de la COVID y la situación de crisis generada. Hay que saberla como anillo al dedo. Hay que comprenderla perfectamente bien, porque yo reitero, yo no puedo buscar soluciones si yo no conozco la causa. Yo no puedo olvidarme de la causa para ver el efecto. Yo tengo que establecer una relación causal entre ambos componentes. Y si aquí la crisis es la COVID, yo tengo que comprenderla y tengo que buscar el mayor entendimiento posible. Lo primero que tenemos que estar muy claro, y creo que todo el mundo ya está al tanto de eso, es que los coronavirus son una extensa familia de virus que puede provocar enfermedades tanto en animales y humanos. En este caso, nosotros la hemos contraído desde los animales, pero la transmisión se ha ido generando ya entre los humanos. Y la COVID-19 es entonces la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que fue descubierto recientemente. O sea, el coronavirus es el virus y la COVID-19 es como se ha nombrado esta enfermedad. Es importante saber que alrededor del 80%, fíjense qué por ciento tan alto, alrededor del 80% de las personas se recuperan de la enfermedad sin realmente necesitar de un tratamiento muy especial. 1 de cada 6 personas que contraen la COVID, bueno, pues desarrollan una enfermedad grave con dificultad para respirar, desafortunadamente, y alrededor del 2% de las personas que han contraído la enfermedad han muerto. Esto nos dice el nivel de morbilidad y mortalidad que tiene esta crisis con la que estamos trabajando, y sobre todo los niveles que ha afectado la situación de bienestar. Aquí les propongo, para que puedan interpretar mucho mejor el evento, las etapas por las que transita la COVID-19 o cualquier evento de este tipo. En primer lugar, hay un agente. ¿Quién es el agente? El factor etiológico o causal del brote en el que se ha detectado, que les voy a comentar, algo que también ustedes están al tanto, pero se los voy a poner en la diapositiva siguiente también. Segundo, hay una transmisión. ¿Cuál es la transmisión? El mecanismo por el que la enfermedad pasa de un hospedero a otro, y esta etapa es muy importante porque es la que estamos evitando en estos momentos. La exposición. ¿Qué es la exposición? Es la ubicación que yo tengo con respecto al virus, o sea, dónde estoy ubicado. Por eso es que se nos piden tanto toda una serie de medidas de aislamiento para evitar que haya una transmisión de un hospedero a otro. El receptor. ¿Quién es el receptor? Es el huésped sano, o sea, los que no estamos enfermos, en los cuales se puede desarrollar esta enfermedad. Y por último, la respuesta, que son las medidas que se adoptan para esta enfermedad. Una cuestión importante, y vuelvo al riesgo. El riesgo depende sobre todo del lugar donde está ubicado el receptor y la vulnerabilidad que tiene este. Y la infección, ¿cómo se produce? La infección ante este riesgo se produce al respirar el virus que es expresado por otra persona que está contaminada con la COVID-19 y que está situada a menos de 1 metro de distancia, o que se transmite también, o sea, la infección se puede asumir a través de, bueno, pues las superficies que han sido contaminadas o después de tocarse los ojos, la nariz, en fin, como sabemos, antes de lavarnos las manos. Vamos a ver aquí ahora cuál es el esquema conceptual para la comprensión de la COVID en el turismo. Yo les pongo por arriba para que ustedes se den cuenta que hay un agente, hay una exposición, hay determinados efectos sobre un receptor a los cuales yo he dividido en 3 partes: síntomas de la enfermedad, la incubación de la enfermedad y la gravedad y letalidad. Y por último, las últimas 2 columnas responden a la respuesta, tanto correctiva como preventiva, que se pueda hacer de la misma. ¿Quién es el agente? Es lo primero que tenemos que conocer, comprender y saber para poder hablar de la gestión. El primer elemento es el agente, que es el nuevo tipo de virus de la familia Coronavirae, que ha provocado esta pandemia. La fuente de infección es de origen animal, también lo conocemos, y tiene una prevalencia y amplia distribución en las especies animales. Eso lo sabemos. Por tanto, aquí hay una lección que aprender. Tenemos que respetar el mundo natural. Tenemos que respetar los ambientes naturales. Yo no sé si hay personas conectadas de la Amazonía o de la Amazonia en Ecuador, pero yo he estado trabajando en otros lugares de la Amazonía, sobre todo en la Amazonía peruana, y muchas veces no se respeta. Y en otros países, no solo allí, pero bueno, hablo por el caso específico de Ecuador. La falta de respeto total y de responsabilidad frente al ambiente natural
y evidentemente eso se revierte incluso contra nosotros. ¿Por qué? Porque invadimos hábitats naturales para los cuales nosotros no estamos realmente en condición de respuesta de interactuar. Una vez que analizo el agente, analizamos la exposición. ¿Cómo se da la exposición? La exposición se da a través de la transmisión entre humanos mediante las secreciones de los infectados, principalmente por el contacto directo con gotas respiratorias de más de 5 micras a una distancia de hasta 2 metros, también por las manos y objetos contaminados con estas secreciones, por el contacto que tengamos con la mucosa, la boca, la nariz y los ojos, y además la fuente de exposición principal, que está comprobado hasta ahora, han sido los viajes y el contacto cercano. Dos medidas que han sido tomadas evidentemente en respuesta. Uno, los viajes, y dos, las relaciones entre los humanos, porque son las dos fuentes de exposiciones principales que están identificadas. ¿Cuáles son los síntomas? Sabemos que cuando hay fiebre, tos seca, sensación de falta de aire, ocasionalmente puede haber también congestión nasal, rinorrea, dolor de garganta o diarrea. Y es importante saber que alrededor del 85% de los infectados son asintomáticos o presentan síntomas muy leves. Esto también es un factor que hay que considerar, y ahí también ha influido favorablemente, bueno, pues las medidas que desde la OMS, la Organización Mundial de la Salud, y cada una de nuestras instancias a nivel de país y de los territorios han estado trabajando. ¿Cómo se incuba? El proceso de incubación, entre 4 y 7 días, siendo el promedio de 5 días. En el 95% de los casos se ha producido a los 12,5 días desde la exposición, según otros datos que bueno, se han sacado por analogía con otros coronavirus, puede ser de 2 a 14 días. Por tanto, los tiempos son muy importantes. ¿Cuál es la gravedad y letalidad de esta pandemia con respecto incluso al turismo? Bueno, pues la proporción de defunciones en casos confirmados es del 2 al 3%. Lo más importante es la propagación que se ha generado. Y esto ha ido generalmente descendiendo en los lugares donde se ha producido, aunque se pide siempre interpretar los datos de manera muy cautelosa, porque pueden ocurrir cosas muy diferentes. ¿Cómo responder? Bueno, hemos respondido con el aislamiento de los enfermos, con tratamiento ambulatorio de pacientes menos graves, con la medicación y medidas no farmacológicas. Hasta ahora sabemos que no hay un medicamento para la cura, solo se usa para aliviar los síntomas, se está usando la mascarilla clínica y la atención evidentemente a fallecidos, que es un momento muy importante también en la gestión de la crisis. Bueno, de manera preventiva lo más importante es la información, compañeros. Lo voy a repetir en variadas oportunidades. La información, estar informado, generar conocimiento, hacer actividades como las que ahora estamos haciendo para que la gente sepa más. No sabemos suficiente, tenemos que saber más. Aunque creamos que lo sabemos, aún necesitamos saber más para buscar las mejores opciones. Bueno, pues el resguardo familiar, evitar las personas que tienen contacto que, bueno, pues se pueda interactuar con ella, bueno, pues cubrirse de la manera que está indicado. Importante para el turismo, bueno, ha sido el impacto tan crítico que tiene el cierre de fronteras y la prohibición de los viajes, pero evidentemente está ya estudiado y hay números exactos sobre la cantidad de víctimas que se han evitado, de enfermos que se han evitado con las medidas de la prohibición de los viajes y el cierre de frontera que tanto nos está afectando en el turismo, pero evidentemente la crisis se habría prolongado mucho más si estas medidas no hubieran llegado a estas dimensiones. Aquí les presento un gráfico que estamos elaborando para representar el ciclo de vida de la crisis. Más o menos así evoluciona la crisis. Miren, por la parte de arriba tienen una columna, una fila, donde tienen los niveles de operación turística. Están los niveles operativos previos, o sea, cómo estábamos operando antes de la crisis, los niveles operativos bajos o de cierre de operaciones con los que estamos trabajando ahora, y a la derecha tienen los niveles operativos de recuperación, bien en el corto, en el medio o el largo plazo. Esto es cómo está trabajando el turismo, ¿vale? Por debajo, en la última fila, tienen entonces los niveles operativos previos están en la etapa de precrisis. Los niveles operativos bajos o del cierre de operaciones se están correspondiendo con la etapa de crisis, y los niveles operativos de recuperación, que son los que estamos buscando, estarían relacionados con la postcrisis. Aquí les dibujo al centro
un cuadrante, ¿verdad? Donde ustedes pueden ver en sentido positivo los niveles de recuperación de la crisis según el grado, ¿no? El porciento en que se produce, y hacia abajo la magnitud del evento. Miren cómo comienza el evento. El evento comienza, el origen de la crisis, a partir de una línea base y comienza un crecimiento incipiente. O sea, el crecimiento es relativamente lento. Comienza un rápido crecimiento y lo hemos visto en Europa, lo hemos visto en la parte asiática también. O sea, lo hemos visto en todos los lugares, un crecimiento fuerte hasta alcanzar un pico máximo a partir del cual comienza a decrecer la cantidad de infestados o de enfermos y hay un decrecimiento o una mejora. ¿Qué puede ocurrir? En el primer de los casos, la mejora ocurre bastante rápido y es un escenario de recuperación rápida. En el segundo de los casos, hay una evolución hasta que toca la rayita de la línea base y es un escenario de recuperación moderada. Y en el peor de los casos, se puede dar una nueva ola pandémica, la cual puede ser incluso peor que la primera, sobre todo si no se toman las medidas, si no se cumple lo que está establecido, la cual puede derivar en un escenario de recuperación muy lento. Esta gráfica es una gráfica hipotética, pero miren esta, observen ahí, o sea, no es lejos de la realidad. Aquí tenemos, en una línea azul, está la pandemia del SARS, ¿vale? La pandemia del SARS, que todo el mundo conoce, de 2003. Miren la línea azul, cómo comienza en una primera etapa, empieza a descender de forma muy abrupta, a la altura de abril de 2003 prácticamente está alcanzando el máximo pico para alcanzar un pico de profundidad muy intenso y empezar a recuperarse nuevamente. Y observen incluso, compañeros, observen que la gráfica en la etapa de evolución marcó máximo y hubo nuevamente descenso. Por tanto, tenemos que estar preparados para esto. No es utopía, esa fue de verdad. Y si la comparamos con la crisis económica mundial de 2003, ustedes pueden ver qué diferente es la curva que describe, de 2009, perdón, tanto que nos asustamos con las crisis económicas. Miren ustedes la crisis provocada por una pandemia, cómo se elonga, cómo se alarga mucho más hacia abajo que la propia crisis económica. E incluso en la etapa de recuperación, observen la evolución. Aquí tenemos el mapa de cómo se está comportando la pandemia. Solo voy a mencionar de aquí, para no dilatarme demasiado, una cuestión. Y es que globalmente el día 23 de abril, que fue cuando hice la presentación, el 23 de abril había 2.544.792 personas enfermas, está a la izquierda en la parte superior subrayado, y desgraciadamente 175.694 muertes. Luego pueden, si gustan, analizar más los datos para que vean el comportamiento de la misma. Aquí tienen una representación también del 23 de abril de cómo estaba la pandemia. Miren cómo empezó, ¿vale? Miren, observen ahí el comportamiento inicial y miren hasta el 20 de abril cómo estaba el comportamiento de esta crisis. Observen los colores que pertenecen a Europa y el color que pertenece a las Américas, donde estamos nosotros. Evidentemente, el crecimiento tan abrupto que han tenido. Y recuerden una cosa importante para que no tampoco cantemos victoria. Nosotros sabemos que es una crisis asincrónica, o sea, lo que están viviendo en Europa aún no lo hemos vivido nosotros, porque no hay, la evolución no ha sido al mismo tiempo, por tanto, esa sincronía puede ser muy importante y no la podemos descuidar porque nosotros, bueno, pues aún no hemos entrado. Yo les puedo dar algún ejemplo, por ejemplo, en México, que no debe estar muy lejos de la realidad de Ecuador. En México se espera que el pico máximo sea en el mes de junio y aún no hemos entrado en mayo. Que sea en mes de junio, para que los meses de julio y agosto empiece una relativa recuperación y hacia octubre sea que se empiece, en el mejor de los escenarios, claro está, ¿eh? O sea, que no podemos tampoco cruzarnos de brazos porque ya en Europa se están recuperando. A mí me gustaría comentarle, por ejemplo, algunas experiencias. Austria, la República Checa, Dinamarca y Noruega han comenzado ya a aliviar algunas de las restricciones, pero ellos están en un momento diferente. Incluso ellos que están en esa etapa han prolongado el cierre de los negocios no esenciales,
Han reaperturado algunos comercios, pero con muchas restricciones. Han reactivado los viajes esenciales, pero no recomiendan los viajes al extranjero. Han prolongado los cierres de frontera que estaban en vigor, se mantienen los cierres de frontera. Han continuado las barreras para los cierres de bares, restaurantes, clubes nocturnos, de los grandes centros comerciales, peluquerías, de salones, de los grandes eventos deportivos y culturales. Siguen los cines, los teatros cerrados. Por tanto, son medidas que se mantienen en la actualidad. Siguen prohibiendo los eventos masivos, sobre todo ya eventos de más de 10 personas, aunque ya están dando permisos para actividades en solitario, al aire libre, sin usar mascarilla, como andar en bicicleta, correr, etcétera. Y también han hecho un aplazamiento del uso de las instalaciones públicas, como las piscinas, las pistas deportivas y los gimnasios, aún no están. Y ya ellos han comenzado en esa etapa de recuperación. O sea, preveamos lo que nos falta y pensemos cómo lo podemos hacer de la mejor forma. Aquí les presento una propuesta en la etapa de respuesta de qué debemos hacer durante las diferentes etapas de la crisis. Bueno, pues durante la crisis hacemos todo lo que ahí aparece indicado. Después de durante las estrategias de respuesta durante la crisis y las estrategias de recuperación al final. Creo que me estoy extendiendo mucho en el tiempo. Igual, ahí tienen la diapositiva para que ustedes vean cuáles son las medidas. Yo les recomiendo que esta diapositiva, los que estén interesados y puedan, ustedes chequean qué de lo que está ahí tienen y qué no tienen. Yo les recomiendo sobre todo que le presten mucha atención a las estrategias de recuperación. O sea, que vayan chequeando, hagan un checklist de qué tienen o no tienen. No piensen que estas cosas son secundarias y que no son importantes. Son primordiales, son esenciales. Tener lo que aquí dice es básico para una buena gestión de la crisis. No planificar, no establecer protocolos es un error garrafal que se puede cometer en un momento en el que no estamos para prolongar los errores. Por tanto, yo reitero que se analice muy bien esta diapositiva de las respuestas. Igual les pongo aquí las fases epidemiológicas de la pandemia y del coronavirus, sobre todo para que ustedes vean en la parte derecha del coronavirus cómo hay una etapa de preparación, hay una etapa de contención, hay una etapa de contagio comunitario, que es en la que estamos la mayor parte de nosotros, y hay una etapa que tenemos que evitarla y trabajar mucho, que es la etapa de transmisión sostenida, y sobre todo para esa etapa tenemos que ir proyectándolo. En la izquierda van a ver que la pandemia, según la Organización Mundial para la Salud, bueno, pues se confirma primeramente que estamos en una pandemia, aparecen eventos regionales y multirregionales, finaliza la primera ola pandémica, pero evidentemente se pueden presentar en la fase 4 una segunda e incluso posteriores olas pandémicas. Y por último, cuando todo esto cesa, la OMS informará al final de la pandemia, después de 2 o 3 años, como el fin de la pandemia, y evidentemente, bueno, pues se valorarán las consecuencias que se han producido. Aquí también les tengo un grafiquito que se lo pueden leer también con más tiempo después, los que quieran proyectar actividades, donde les pongo qué pasa durante la crisis y qué pasa después de la crisis. Miren, durante la crisis se está produciendo toda la curva epidémica de contagios que está en crecimiento. Hay una situación de miedo y pánico, por tanto hay que buscar estrategias para minimizar el miedo y el pánico de nuestros clientes, de nuestros empleados y de todos los factores, todos los stakeholders con los que estamos relacionados. Hay poca o nula disposición de los clientes para viajar. Por tanto, no gastemos dinero innecesariamente en estrategias de marketing porque la gente, bueno, en las que no corresponden, claro está, porque hay muy poca gente que esté dispuesta a viajar y sobre todas las cosas la gente sigue con esa sensación de miedo. Los hoteles y otros negocios turísticos tienen muy bajos niveles de ocupación o están fuera de operación. Hay una pérdida de confianza del consumidor. El consumidor, nuestros turistas, nuestros visitantes, pierden confianza. Hay saturación de los hospitales, clínicas y otros servicios y lo peor, la probabilidad de que colapsen y hay altas cifras de destrucción de empleo, por tanto hay mucha gente afectada por la crisis. ¿Qué debe producirse en la situación de la post-crisis? Bueno, pues que haya una curva epidémica que empiece a descender y finalice la epidemia,
se van a readaptar las condiciones de normalidad, por tanto tenemos que estar preparados, no se puede esperar a que llegue. Hay una recuperación progresiva de la confianza del consumidor, por tanto tenemos que rápidamente saber cómo ganarnos ese consumidor para motivarlo a que vuelva a viajar a nuestro destino, para que vuelva a consumir nuestros productos. Hay una reapertura progresiva de los negocios, tenemos que ser de los primeros en poder abrir, aquellos que lograron resistir, y hay un cierre desafortunadamente definitivo de los negocios que no pudieron subsistir, pero esto se convierte en una oportunidad de negocio para nosotros, o sea, para los que tenemos otros negocios, porque hay que cubrir el espacio que queda en el mercado. Y hay una recuperación progresiva también de los empleos y de las actividades productivas. Claro, tenemos que tratar de que esa recuperación vaya en función de que los empleados vuelvan contentos, que vuelvan sanos, que vuelvan comprometidos con nuestra organización. Por tanto, despedirlos y descuidarnos de ellos no es la mejor opción. Hay 1000 estrategias para la gestión de recursos humanos que son mucho más sabias, que son mucho más inteligentes en este momento que una despedida sin ningún tipo de compromiso con la organización o con el empleado, ¿vale? Ahora, después tienen la respuesta a la crisis. ¿Qué acciones hacer? Les recomiendo que lean muy bien eso y que traten de seguirla. Y para la recuperación, ¿qué acciones estratégicas debemos seguir? Así como acciones operativas y acciones operativas para la post-crisis. Las acciones operativas, sobre todo, las he agrupado en la etapa de crisis que estamos, en la de las finanzas. Hay que cuidarlas mucho, hay que trabajar mucho con las finanzas y hay muchas estrategias que se pueden hacer. Yo las tengo desarrolladas muchísimas, pero bueno, evidentemente aquí no podemos extendernos ya tanto demasiado. Hay toda una serie de estrategias de marketing y de comunicación y comercialización que se relacionan con lo que les estoy diciendo, sobre todo como esto que estamos haciendo en línea, todas las estrategias que podamos hacer de e-marketing o que podamos hacer de todas estas cuestiones. El personal que es vital, las operaciones, cómo mantenerlas en función de lo que podemos hacer en la actualidad. No olvidarnos de la comunidad. Estamos en la empresa. Para que el turismo sea sustentable, tiene que preocuparse por el medio ambiente, pero tiene que ocuparse por la sociedad. Y las comunidades donde estamos son comunidades con las que no podemos trabajar de espalda. Este es uno de los cambios importantes que deberá venir para el turismo próximamente, que hay que fortalecer el vínculo y, por tanto, la relación social y ambiental del turismo como alternativa y vía para la sostenibilidad o sustentabilidad turística. No cabe duda, y de eso se está escribiendo muchísimo y hay mucha investigación que se está generando con respecto a la misma. Yo les recomiendo que para hacer los planes de preparación para la actual crisis se guíen por estos puntos. No se los voy a leer en detalle, estúdienlos, analícenlos, busquen información y no dejen de hacerlo, por favor. Los planes de preparación son imprescindibles. No podemos hacerlo a libre albedrío. Tenemos que hacerlo en función de lo que está necesitado, incluyendo las personas que van a estar involucradas, bueno, pues todos los métodos para trabajar con la crisis. Fíjense que no es proponer sin saber de crisis. Hay necesariamente que saber de la crisis. La capacitación es muy importante. Los procesos de toma de decisión en estos momentos son vitales, son trascendentales, los niveles de control, etc. Y les propongo también las estrategias para la gestión de la crisis a través de los procedimientos de activación de qué debe hacerse y quién lo hará. Los medios para alertar al personal, la asignación de roles y responsabilidades. Ojo, es muy importante la identificación de un líder. La voz debe estar concentrada en ese líder. Bueno, pues la evaluación de los efectos de la crisis va a ser un elemento muy importante porque la crisis se tiene que convertir en una experiencia de aprendizaje. No es una experiencia para lamentar, no es una experiencia, es una experiencia para aprender. Es una experiencia para sacar lecciones. Es una experiencia para aprender a saber lo que teníamos que haber hecho. De entrada, aunque yo en las conclusiones quizás lo planteé, no estábamos preparados para esta crisis. El problema principal que yo por lo menos considero de los graves efectos que se están produciendo es que no estábamos preparados para ella. No la esperábamos. Yo que estoy trabajando crisis hace mucho tiempo, realmente no logré avisorar cosas. O sea, no se podía predecir, pero realmente las empresas, las organizaciones, las entidades de gestión no estaban preparadas para enfrentarse y por eso estamos buscando alternativas de enfrentamiento en el momento de la crisis cuando las tareas para la etapa de crisis son otras y hemos tenido que retomar tareas de precrisis para esta etapa de la crisis. En conclusión, yo creo que hay dos cosas importantes que quiero resumir aquí. En primer lugar,
e importantísimo para la gestión y minimizar los daños el fomento de la educación y la cultura para enfrentar estas pandemias. Hay que seguir educando a la gente, tenemos que seguir educándonos nosotros, tenemos que seguir aprendiendo, tenemos que seguir fomentando una cultura del enfrentamiento de las pandemias para afrontar los riesgos y las crisis y minimizar el efecto incluso psicológico que tiene cuando no estamos preparados para la crisis y evidentemente poder proyectar una temprana recuperación. Y la segunda conclusión importante que dejo en sus manos para que ustedes sobre todo puedan operacionalizarla y llevarla a la práctica es que es imprescindible, la crisis lo ha demostrado, es imprescindible la integración entre el sector turístico, las agencias de gestión de emergencia y salud, los gobiernos locales, que creo que hay representantes de los gobiernos locales, las comunidades, los turistas, la academia. Nosotros como academia no existimos para nosotros, nosotros existimos para ustedes. La academia es para que ustedes nos usen, para que ustedes nos aprovechen, para que ustedes interactúen con nosotros y nosotros podamos colaborar. Nadie tiene la verdad absoluta, no existe, no podemos pensar que lo sabemos. Hay que integrarse, hay que agruparse y hay que buscar soluciones coordinadas entre todos como única opción posible para la recuperación y la resiliencia a largo plazo de este evento que hoy nos está afectando. Muchísimas gracias a todos por escucharme y bueno, pues devuelvo la palabra a la coordinación. Gracias. Bueno, pues muchas gracias, Manuel, muy interesante. Ahora va a proceder Javier, por favor. Javier, estás en mute, por favor, Ahora tú eres el anfitrión, Javier, por favor, quítate estás con el micrófono apagado. Ya, de acuerdo, gracias. Perfecto. Bueno, les voy a puedo compartir ahora, ¿no? Claro, sí, ya tienes para compartir pantalla. Listo. Bueno, muy buenas tardes a todos, sí, tardes o días. Gracias, primero agradecer a la Universidad Aludla, a la Universidad de las Américas, a la Escuela de Hospitalidad y Turismo, a Mónica de la Torre que está coordinando, gestionando esto, y felicitar y agradecer al doctor Manuel González por esta presentación que nos ha ilustrado mucho. Yo les voy a hacer una pequeña presentación, una pequeña propuesta desde mi experiencia de territorio, bien que soy docente investigador, trabajo como consultor con varios municipios y con comunidades que hacen turismo a nivel del país y tengo una vinculación con redes latinoamericanas de turismo comunitario y con emprendimientos familiares y asociativos. Desde esta realidad, nosotros queremos hacer una pequeña propuesta, una propuesta técnica de protocolos, qué podemos hacer para ir afrontando esta crisis. No voy a ahondar en los temas de lo que implica la crisis, lo que implica la COVID, que lo ha hecho muy bien el doctor y nos ha ilustrado, más quiero enfocarme netamente en la información de cómo hacer este trabajo durante este proceso de crisis y de confinamiento que estamos viviendo. Perfecto. Y para esto yo planteo que dos de las herramientas claves para trabajar y para afrontar las crisis, no solo las pandemias, epidemias, es la planificación y la gestión del territorio. Sin planificación y sin gestión del territorio difícilmente podremos acceder a tener resultados óptimos y a poder afrontar este tipo de crisis. Y hay que estar claros también, ya hemos visto la información que nos ha dado el doctor y la información que circula a nivel mundial, internet, medios, que cada vez somos más vulnerables como sociedad, como grupos humanos, a este tipo de crisis, ¿no? Y no solo epidémicas, sino también de catástrofes naturales. Entonces, ahí la importancia
de entrar en este proceso de planificación y gestión del territorio, y en nuestro caso, que somos especialistas de turismo y que estamos acá interesados por el tema de turismo, trabajar con esa visión de que el territorio es ese escenario donde se va a vivir la experiencia turística, y para eso necesito planificarlo y gestionarlo. Cuando lo planifico y lo gestiono, ya estoy minimizando la posibilidad de riesgo. Esto no quiere decir que voy a eliminar la crisis o que voy a eliminar el riesgo va a existir siempre, pero lo voy a minimizar. Para esto, yo les invito... Perdón, Javier, no se está viendo la pantalla. Necesitas poner compartir pantalla. Ah, perdón. La solución. A ver, ¿está ahí la pantalla? ¿Podemos ver la pantalla? Perfecto. Ya, entonces creo que si le amplifico es cuando se está... ¿Tenemos ahí la pantalla? Perdón. Ya, entonces decía que la planificación y la gestión como dos herramientas claves para minimizar la crisis y para poderlas afrontar. Para esto, para entrar en ese proceso de planificación y gestión del territorio, yo invito a que nos centremos y nos enfoquemos a directrices mundiales que se nos han dado, como son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que fueron lanzados en 2015 por los líderes mundiales para alcanzar la sostenibilidad. Y dentro de esto podríamos trabajarle al turismo. Incluso muchos de estos se enfocan y se insertan a la actividad turística. Y también otro tema que yo invito a que los leamos y que empecemos a trabajar dentro de ese enfoque, la Organización Mundial de Turismo acaba de hacer un llamamiento a una ayuda al turismo, a un desarrollo, a una acción para el desarrollo turístico para afrontar esta crisis. Son dos documentos, dos directrices mundiales que nos pueden servir y que deberíamos conocerlas, y qué mejor aprovechar este momento de crisis, estar al tanto de cuáles son esos lineamientos para poder trabajar y para poder afrontar este tema de crisis, y no solo el tema de crisis, sino el tema de planificación y gestión de los territorios con fines turísticos, ¿no? Y cuando hablo de territorios también me estoy refiriendo a los emprendimientos, ¿no?, que son parte de esos territorios, emprendimientos turísticos. Para esto les propongo un esquema de las bases del desarrollo sostenible, que sea un proceso inscrito en el tiempo de larga duración, donde podamos tener el tema social, el tema económico, el tema ambiental, donde tengamos una participación en lo social, las normas, lo social; en lo económico tengamos la economía, las conexiones que se dan, la solidaridad, el desarrollo sostenible, el ambiente, el potencial que tiene ese ambiente y la precaución, el principio de precaución. Todo esto pensando desde las generaciones presentes y sin perder de vista a las generaciones futuras. Y como les decía, entre un eje norte-sur, porque estamos hablando de un tema global. Esta epidemia, esta pandemia nos está afectando, y una actividad como el turismo, lo estamos viendo, es sensible. Si esto pasa en Europa, vamos a tener una afectación nosotros, y hoy nosotros la estamos viviendo también. Hablo de Latinoamérica, hablo del Ecuador. Yo les invito que ese proceso nos enfoquemos, ese proceso de planificación de gestión, nos enfoquemos desde las directrices mundiales que están escritas, que están dadas, que las estamos usando muchas veces, pero tal vez es el momento para que tomemos conciencia y las entendamos, no como recetas, porque yo siempre repito esto, tal vez lo que estamos proponiendo en España, en Francia, está dado bajo esa realidad española, francesa, esos flujos de turistas, a esa contextualización del territorio, a esas características sociales, culturales, pero sí podemos tener esas recetas o esas directrices mundiales, entenderlas y ver cómo podemos aplicarlas a nuestro territorio. Y para eso es importante tener estas etapas, ¿no? Yo propongo estas 5 etapas donde hagamos un diagnóstico turístico del territorio, ya sea destino, emprendimiento, municipalidad, región, concebir y conducir el proyecto. Si bien es cierto,
Hoy muchos de esos proyectos están concebidos y conducidos o gestionados, pero es el momento tal vez de replantearse acciones, ¿no? Gestionar el destino y los productos turísticos, comercializar esa oferta turística y evaluar esa política turística y definir los indicadores de gestión. Pero para esto, para poder lograr eso, yo planteo que entendamos al turismo desde un sistema que está compuesto de elementos. Y es lo que decía el doctor en sus conclusiones, ¿no? No podemos seguir haciendo planificación o desarrollo turístico sin pensar y sin entenderle al turista al turismo, perdón, como esa cadena de valor que integra varios elementos, varios actores en un territorio dado. Yo planteo que el territorio sea ese espacio, ese escenario donde se da la experiencia turística, donde se realiza la actividad, y que sea un elemento principal, que le consideremos a ese territorio. ¿Qué están haciendo los municipios? ¿Qué están haciendo los emprendimientos en cuanto al desarrollo de productos? ¿Están pensando en función del territorio que tienen, en función de ese territorio en el cual se asientan sus actividades? No solo en los beneficios, sino también en los impactos que se puedan generar. Y otro tema, otro elemento, la comunidad anfitriona. Hoy en día hemos visto este fenómeno de la sobredosis de turismo, ¿no?, que ha explotado. Muchas ciudades europeas y de otras latitudes están en un conflicto grande entre la población local y el turista o los empresarios turísticos, ¿no? Porque no haya habido ese entendimiento, porque no ha habido esa vinculación tanto de comunidad, ya sea que esté directamente relacionada a ofertar servicios turísticos o simplemente que esté conviviendo con un turista, ¿no? Entonces, para que no siga pasando eso, tratemos de hacerlo y enfoquémonos a que en esa planificación, en esa gestión, la comunidad anfitriona como elemento tenga una actividad preponderante, una participación, un conocimiento de lo que es la actividad turística, de los beneficios y de los impactos negativos que pueda haber. Bueno, luego está lo que es la planta turística con atractivos, los equipamientos, los atractivos entendidos como esos recursos físicos, naturales y culturales, ¿no?, que en proceso técnico se vuelven atractivos y se complementan a la planta, a los servicios y sobre todo a la infraestructura, ¿no? Ahí viene el tema de los municipios, de los GATS, de los entes rectores de turismo, ¿no? Sin infraestructura, sin desarrollo de territorio, difícilmente vamos a poder tener un desarrollo turístico, ¿no? Y entendiéndose como la infraestructura a la accesibilidad a las vías de acceso, ya sea aéreas, terrestres, marítimas, fluviales, a la comunicación, a las redes de comunicación, a los sistemas de salud, de sanidad. Vemos la dificultad que están teniendo muchos países, ¿no?, incluso países considerados desarrollados, como han sido impactados por la crisis sanitaria, porque no estaban preparados para enfrentarla en cuanto a su capacidad de acogida para la gente enferma, ¿no? Entonces eso nos hace pensar este tema, ¿no? ¿Dónde está ese proceso de planificación que vemos ese principio de precaución, ¿no?, de lo que podemos hacer o no en cuanto a de diferentes destinos o territorios en donde estamos desarrollando actividades turísticas, ¿no? Y luego está el tema de energía, sistema interconectado de energía, combustibles, energía de movilidad, y bueno, ahí viene el tema de repensar, de pensar energías renovables, ¿no? Todo esto sin perder de vista o de conocer la demanda turística, ¿no? Y acá yo sí quiero asentar un poco y hacer un hincapié aquí. Hoy se está hablando desde muchos sectores que para los destinos como municipalidades, municipios, pequeños cantones o comunidades del Ecuador o de América Latina, se acabó el turismo extranjero, ¿no? Yo no me apresuraría a dar eso como una verdad, verdad que va a tomar tiempo para que el turista extranjero venga a nuestros destinos, venga a nuestro continente, porque va a necesitar que pase la crisis primero, tener la certeza y la seguridad de que hay procesos, protocolos de bioseguridad en estas regiones, pero las personas, los seres humanos van a seguir viajando, van a tener esas ganas de seguir viajando y de conocer otras latitudes y otros destinos diferentes a los que están acostumbrados. Entonces, no hay que perder de vista todo esto. Hay que seguir pensando en un turista extranjero, también en un turista nacional, local, regional, pero
todo desarrollo turístico, todo producto turístico que trabajemos no tendrá sentido si no tenemos un conocimiento de quién puede consumir o a quién lo vamos a vender. Entonces, es importante tener esa vinculación, esa conexión entre lo uno y lo otro en el manejo de la información. Y ahí viene el tema de la innovación, ¿no? Es momento que los destinos, que los emprendimientos empiecen a implementar, a desarrollar sistemas inteligentes para captar información. Hoy vemos la dificultad que tienen muchas de nuestras comunidades o de nuestras municipalidades a saber qué está pasando, qué le pasó, cuál fue el impacto, ¿no? El mismo Estado ecuatoriano todavía no sabe cuál es el impacto en la actividad turística a ciencia cierta y a detalle, ¿no? Entonces necesitamos establecer sistemas inteligentes, digitales, que nos permitan ir recopilando esa información para que nos vaya nutriendo en la toma de decisiones. Y bueno, luego está la oferta turística, ¿no? Todo esto enmarcado en un sistema de sostenibilidad. Para esto, como decía el doctor, retomo las palabras del doctor González, en este momento de crisis, en este momento que estamos encerrados de aislamiento social, los emprendimientos, las municipalidades, los destinos deben trabajar en hacer un diagnóstico de sus espacios, de su territorio, de su emprendimiento, ¿no? Saber cómo puede evolucionar la oferta, cómo ha estado evolucionando su oferta, ¿no? Su demanda, la evolución de las fortalezas y debilidades de la oferta, ¿no? ¿Qué tienen como oferta, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Unas políticas de estructuración y desarrollo turístico y los enfoques de calidad son parte de los escenarios del desarrollo turístico. Y acá viene el tema que ya se habla mucho en Europa, en diferentes eventos que hemos estado participando, una certificación de bioseguridad, una certificación de higiene y seguridad, que habrá que pensar algo que podamos desarrollar acá en procesos piloto que nos permitan desarrollar también este tipo de certificaciones bajo características locales, ¿no? Bajo realidades locales para poder dar esa garantía, esa seguridad a los turistas que van a buscar este tipo de servicio, ¿no? Entonces, hacer un trabajo de diagnóstico, ¿no? Como decía el doctor, actualizar mi línea base, actualizar mi inventario de recursos, de atractivos, de productos, ver mis tarifas, mis políticas de tarifas, establecer vínculos con mis empleados, con mi equipo de trabajo, realizar pequeñas conferencias, videoconferencias para comunicarse y para mantener activos y atentos a lo que pueda estar pasando, ¿no? Y aquí vemos un pequeño modelo, esquema de cómo propongo el tema. El desarrollo de la actividad turística dentro de un territorio dado. Es importante entender la dimensión humana, la dimensión ambiental, la dimensión geográfica, qué es lo que tengo, las implicaciones de la comunidad, ya sea directa o indirectamente, la dimensión económica y la dimensión de imagen. ¿Cuál es la imagen que yo puedo dar, que estuve dando antes de la crisis, actualmente, y cómo me puedo posicionar con una nueva imagen más fortalecida, ¿no? Luego, un siguiente paso es concebir y conducir el proyecto, es decir, hablamos de un tema de innovación, es el momento de elegir metodologías, de entender esos protocolos, plantearlos y ver cómo puedo innovar esos productos turísticos, ¿no? Porque ahora no solo el turista va a consumir atractivos turísticos, va a pedir seguridad, va a pedir bioseguridad y cómo yo puedo entrar en un proceso de innovación entendiendo mi realidad, mi entorno, y de pronto puedo encontrar muchas cosas que van a potenciar ahí. Yo les pongo el ejemplo de una comunidad en el norte del Ecuador que está haciendo trabajos de desinfección con plantas medicinales, ¿no? Bien que en la comunidad no ha habido el proceso de epidemia, pero han entrado en un proceso de entender que van a tener que entrar en este sistema de bioseguridad. Entender el mercado, cómo se está posicionando y sobre todo la parte financiera, ¿no? Va a pasar mucho también por este sistema económico, cuánto yo puedo invertir, cuánto estoy dispuesto a arriesgar y cuáles son los recursos económicos que yo puedo contar para relanzar mi actividad turística o relanzar un destino turístico. Aquí les doy un ejemplo
de cómo establecer esa metodología, ¿no? Pensando desde el presente hacia el futuro, el diagnóstico, la descripción y el análisis de la actividad, una evaluación, la apreciación, el juicio, la opinión, el punto de vista, hacia dónde me quiero enfocar, y por eso las directrices que yo les planteaba desde el inicio, de los objetivos de desarrollo sostenible, del llamado a la acción que hace la OMT, o desde los diferentes destinos, y puede existir ya unos llamados a la acción o unos planes de desarrollo turístico en cada municipalidad o a nivel país, ¿no? Los objetivos de progreso, la voluntad de optimización y cambio, hasta qué punto yo puedo estar adaptado y aceptar ese cambio, y el plan de acción, medios, plazos, un piloto e indicadores que me permitan ir entendiendo y desarrollando la actividad, ¿no? Esto es mucho más complejo, está mucho más desarrollado, pero por el espacio y el momento les doy un simple esquema que nos permite ya tener la información. Entiendo que en las redes sociales de la universidad se podrá seguir subiendo mucha más información sobre el tema. Luego está la gestión del proyecto, cómo lo voy a gestionar, y ahí es lo que yo decía, entenderle a este turismo, a esta actividad turística como un sistema que integra elementos, ¿no? ¿Cuál es la participación de la comunidad local? ¿Hasta qué punto está enterada que en su territorio se desarrolla actividades turísticas? Y si soy un empresario, ¿cuál es el punto de acción o de participación que tienen mis empleados en la toma de decisiones o en el entendimiento de esas decisiones, ¿no? Los fundamentos de la gestión, bajo qué visión lo estoy haciendo, y acá viene un tema también clave, el mejor aprovechamiento de una oficina de turismo, ¿no? ¿Cómo yo puedo aprovechar ese espacio de promoción, ¿no? Y hoy en día ese espacio de promoción, de comercialización, que es así también, puede ser virtual también, ¿no? ¿Por qué pensar que solo los destinos o los países pueden tener oficinas de turismo, ¿no? Un emprendimiento privado puede tener un espacio de información y de promoción, y usando las redes sociales, las tecnologías de la información y la comunicación, esa oficina puede ser virtual. Yo puedo aprovechar este espacio, este momento, este tiempo que estoy de confinamiento, para ir construyendo, para ir generando contenidos, para ir generando un marketing de contenido que me permita irme ganando y creando posicionamiento sobre lo que estoy haciendo, sobre lo que implica mi marca, mi producto, ir generando una marca como destino, como emprendimiento. Y claro está, luego tendremos ya una oficina física que permita tener esto, ¿no? Acá les he puesto un pequeño gráfico en el tema de gestión. Mayor precio, menor precio, la demanda, buscar un punto óptimo, ¿no? Entre qué es lo que estoy buscando yo. Acuérdense que hoy con este tema los turistas van a preferir guardar la distancia social, no estar en espacios donde haya demasiada aglomeración. Entonces ahí nos viene el tema de un turismo sostenible, priorizar grupos pequeños, pero que tengan una capacidad de mayor conocimiento, de mayor entendimiento de los atractivos o de los recursos culturales que están dispuestos a pagar, o del intercambio que puedan tener con las poblaciones anfitrionas, ¿no? Y ahí podremos encontrar un tema óptimo en cuanto a precio y demanda y flujo de turistas, ¿no? Hablábamos también el tema de comercializar la oferta, verdad que por ahora no será posible, pero hay que estar preparados, ¿no? Construir una estrategia de marketing global, pensar ya una estrategia, la estrategia de marketing y el aporte de las TICs, de la tecnología de información y comunicación en el marketing. Es importante estar alertas, estar atentos a lo que pueda pasar. Es verdad que todavía no tenemos información definitiva para decir ya no van a venir turistas de larga distancia, solo van a ser de corta distancia. Yo tengo unos datos que se están levantando en Francia, y de 70.000 personas encuestadas en una plataforma que todavía no son oficiales, pero les suelto algún dato, el 76% dice que sí estaría dispuesto a seguir haciendo viajes de larga distancia siempre y cuando haya las garantías de bioseguridad, ¿no? Y pase la epidemia, ¿no? Entonces eso nos hace pensar que ese mercado no está perdido todavía, no está perdido, pero nosotros tenemos que trabajar
para ir dentro de esa dinámica, de esa lógica y satisfacer esas necesidades de ese turista, ¿no? Porque sí es verdad que para muchos de nuestros destinos de Latinoamérica, el, la imagen de inseguridad que tenía un turista europeo era mediana o tal vez alta, en el sentido que iba a decir, si me voy a esa comunidad o a ese municipio, tal vez me va a dar una diarrea o la enfermedad del turista, pero hoy eso ha crecido y ha cambiado, y el tema es que puede decir, a pesar de que en muchas de estas zonas rurales no ha existido la epidemia, pero esa imagen ha crecido en el sentido de decir, si voy a ese lugar me va a dar el coronavirus, ¿no? Y eso puede matarme, ¿no? Entonces, la imagen que tiene hoy en día es que hay mucha inseguridad. Es ahí donde nosotros tenemos que trabajar estableciendo sistemas pilotos de bioseguridad, estableciendo normas técnicas, protocolos que permitan que mejoremos esa imagen y que cambiemos esa percepción de ese turista, ¿no? Y también del turista local y nacional. Esta estrategia de marketing se basa, bueno, en el análisis de los mercados turísticos, la elección de esos mercados objetivos, el desarrollo de ventajas competitivas, es decir, qué es lo que yo le puedo ofrecer, y ahí viene el tema otra vez de la bioseguridad, aparte de ese tema de innovación, de actividades o de tecnología, la personalización en las relaciones con los clientes, ¿no? Y como quinto punto que yo propongo, que son temas que deben ser mucho más desarrollados, que están mucho más desarrollados, pero por el espacio lo hago de una forma muy sintética acá, es evaluar esa política de turismo y definir los indicadores de gestión. Los factores claves de éxito de un proceso de evaluación, entender eso, ¿no? ¿Cuáles son esos factores claves de este proceso de evaluación? ¿Cómo yo establezco ese sistema de evaluación en función a lo que estoy produciendo, ofreciendo como servicios y como productos, y en función a ese mercado que tenía o que estoy pretendiendo acceder? Y establecer un seguimiento y una implementación de la política turística y medición de su impacto, ¿no? Y esto lo puedo hacer desde un destino grande como un país, un destino regional como una provincia o un municipio, algo más local, o una comunidad o un emprendimiento privado, ¿no? Y para esto es necesario entender la situación actual, establecer objetivos de estrategia, acciones y proyectos, y en eso voy a tener resultados, y en esos resultados, en función de esos objetivos, ir haciendo ajustes, ¿no? Por eso es importante, y quisiera con esto cerrar ya para dar el paso a las preguntas, para no alargarme más en el tema. Estamos viviendo un tiempo de cambio y lo más importante es aceptar, transformar y continuar. Si aceptamos, entendemos, y en función de ese entendimiento podemos transformar esa realidad que nos está agobiando, y con ese entendimiento de esa realidad que nos causa conflicto podemos continuar innovando y cambiando. El turismo debe desarrollar un poder de conectar a la gente con los gobiernos. Ahí mi propuesta de que entendamos al turismo como un sistema compuesto de elementos, y dos de esos elementos fundamentales es el territorio y la comunidad anfitriona. Esta actividad turística cumple un rol de crear un tejido social entre los actores residentes y turísticos y no turísticos en los territorios determinados. Y un punto que se me pasó como elemento en el sistema es la superestructura. En la superestructura está el ente rector de turismo, los municipios, los ministerios y la academia. La academia acá tiene que cumplir ese rol fundamental, como decía el doctor en su presentación. La academia está para generar ese conocimiento, para proponer esas metodologías, esos protocolos, integrando a todos los actores, ¿no? Empresarios, comunidad anfitriona, generadores de infraestructura, decidores políticos, y oferta y demanda turística. El sector de turismo debe mantener las medidas y las recomendaciones de aislamiento social basadas en la ciencia y la técnica. Es necesario que respetemos esas medidas de aislamiento social o de distancia social. Yo sé que es un momento complicado, la economía está parada, muchos negocios pueden estar quebrados posiblemente, pero más duro sería si no respetamos esas medidas y esas recomendaciones, ¿no? Por la necesidad de lanzar ya la economía.
Todos estos actores, los que inventan y experimentan, cooperan concretamente para construir esos modelos de vida común, buscando que sean respetuosos de la naturaleza y sobre todo el ser humano. La propuesta es que repensemos la actividad turística, repensemos nuestro modelo de consumo, repensemos nuestro modelo de integrarnos y desarrollarnos. Solo así podemos seguir afrontando las próximas crisis y haciéndolo de una mejor manera. La idea es reconsiderar nuestro modelo de desarrollo para valorar lo esencial. Y les agradezco mucho y quedo a cualquier pregunta. Ahí están mis coordenadas para cualquier contacto o cualquier cruce de información. Muchísimas gracias, Javier. Muy interesante. Definitivamente esos 5 pasos son claves, ¿no? Las 5 etapas. Tenemos un espacio para un par de preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta. Alguien mencionó por aquí que por favor no olvidemos la parte del patrimonio cultural, ¿no? Que en las bases del desarrollo sostenible no olvidemos las partes del patrimonio cultural. Sí, eso dentro de lo que es territorio y lo que son los atractivos está considerado el patrimonio. Por cuestiones de tiempo no hice todo un detalle de cada uno de los elementos, pero está dentro de eso, ¿no? Y al hablar de la comunidad anfitriona, estamos hablando también de todos sus elementos y parte de los elementos de una comunidad anfitriona es su patrimonio. Ok, perfecto, muchas gracias. Si alguien tiene alguna pregunta por el chat, si no, para dar por cerrado el webinar y recordarles que estará grabado en nuestro canal de YouTube. Bueno, es que fue muchísimo material para absorber, ¿no? Creo que todo el mundo lo está digiriendo. Sí, ponen excelente ponencia, muchas gracias. Entonces creo que, bueno, ahora nos toca a todos trabajar en lograr, dice, no hay que olvidar de los SIG, no hay que olvidar los SIG. Claro, los sistemas de información geográfica definitivamente son clave. De hecho, nosotros tenemos uno de nuestros docentes que ahora está trabajando, tenemos mapeado diariamente cómo está evolucionando el COVID en Pichincha, ¿no? Y dicen, y replantear los planes de desarrollo turístico con la nueva realidad. Claro, es la clave, ¿no? El COVID en el turismo marca un antes y un después y hay que, en base a todo lo aprendido hoy, replantearnos nuestras estrategias y planes de desarrollo. Bueno, al no haber más preguntas, yo les agradezco muchísimo tanto al doctor Manuel González como al doctor Contreras por acompañarnos y les pedimos que sigan nuestras redes sociales que están ahí en el chat para los próximos webinars. Muchas gracias con todos. Gracias, Manuel. Gracias, Javier. Muchas gracias con todos. Una buena tarde. Gracias. Están poniendo excelente, doctor. Muchas gracias. Por favor, poner la dirección del canal de YouTube de la universidad. En las redes sociales está el link al canal de YouTube para Carlos Salazar. Es @udla_hospitalidad_turismo. ¿Sí? Ya puso Byron nuestras redes sociales. Gracias. Hasta luego.